Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 14 de julio, 18 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Llevamos 647 días de guerra en esta triste cuenta y todavía hay 50 rehenes allí en Gaza y seguimos en este combate frente al eje que conduce de Irán a la Franja de Gaza. Precisamente en Irán dicen que el presidente Pezeshkian se salvó por poquito de un ataque israelí durante la guerra de los 12 días y por supuesto amenazan con una venganza. ¿Y por qué el ministro de Relaciones Exteriores israelí Gideon Saar se burló en las últimas horas de su par iraní Abbas Araghchi? El primer ministro Netanyahu regresó de Washington. Hay quienes dicen que con las manos vacías, a menos que haya acordado algo que nosotros todavía no sabemos. ¿Y qué sucederá a partir de ahora? De todo esto y varios temas más vamos a hablar hoy en nuestro encuentro, pero comencemos nuestra recorrida por los diarios y otros medios de Israel y de la región. Allá vamos. Israel Hayom abre su edición de hoy con una información que parecía imposible la semana pasada cuando las declaraciones, especialmente en Washington, nos decían que ya estábamos muy cerca del acuerdo. El encabezado dice: no hay avances en las negociaciones por un cese de fuego. La delegación israelí se quedó en Qatar y el titular: el primer ministro está comprometido a volver a combatir, esto entre comillas, en la Franja de Gaza. En la bajada, el diario cita fuentes involucradas en el tema que dicen, abro comillas, incluso si el acuerdo se firma, hay que preparar el plan de acción para el día 61, esto porque, como sabemos, se habla de un cese de fuego de 60 días, y habrá que ver qué pasa después. Smotrich a Netanyahu continúa la bajada. Hay que seguir preparando la ciudad humanitaria sobre los escombros de Rafah, también durante el cese de fuego, y me refiero por supuesto al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Israel le pide a Estados Unidos que presione a la familia real de Qatar para que presione a Hamás y que acepte las condiciones para un trato. Washington no reacciona, dice este diario. Al menos no en ese sentido, pero esta noche otra vez el presidente Donald Trump volvió a dar una de sus declaraciones según las cuales esta semana, la semana que viene, ya estamos a punto de lograr un acuerdo. Gaza, we are talking and hopefully we're going to get that straightened out over the next week. Let's see what happens. Estamos hablando de Gaza y esperamos resolverlo la próxima semana. Vamos a ver qué pasa. El primer ministro Netanyahu volvió a insistir en las últimas horas en que Israel va a liberar a todos los secuestrados y terminará con Hamás en la Franja de Gaza. Dos objetivos que muchos expertos en distintos medios y debates cuestionan, que son dos objetivos que chocan entre sí y dicen que primero hay que hacer un acuerdo, liberar a los rehenes y después, con libertad total de movimiento, Tzahal podrá acabar con Hamás dentro de la Franja de Gaza. Netanyahu criticó también en las últimas horas en un video que difundió las encuestas de opinión. Vamos a verlo. ראש הממשלה, ואנחנו רואים סקרים באולפנים שרוב הציבור בעד העסקה. בטח, גם אני בעד עסקה. אבל לא אומרים לך את הצד השני, הרי זה סקרים מהונדסים, הם תבינו. Señor primer ministro, vemos encuestas en los canales de televisión que indican que la mayoría de la opinión pública está a favor de un acuerdo. Por supuesto, responde Netanyahu, yo también estoy a favor de un acuerdo. Pero no te dicen cuál será la otra parte. Son encuestas fabricadas que siempre engañan a la gente, porque no preguntan, ¿ustedes quieren un acuerdo de liberación de los secuestrados que deja a Hamás en su sitio?
para que pueda volver a hacer lo que hizo, los asesinatos, secuestros, invasiones? En Canal 13 de la televisión israelí respondieron ayer mostrando cómo estaba planteada la pregunta de una de las encuestas que hicieron justamente sobre este tema, que también incluía la segunda parte, como dice el primer ministro, dejando a Hamás en la Franja de Gaza. Y señalaron que aquí entra esto que decíamos antes, lo que muchos expertos dicen y repiten: Hamás siempre nos dará una buena razón para volver a combatir en la Franja de Gaza, pero ya sin los secuestrados. Y en otros medios agregaron que la gente no es tonta y entiende de qué le hablan, qué le están preguntando cuando le preguntan si quieren de vuelta a los secuestrados en casa, porque todos sabemos que eso tiene un precio. Un tema discutible, por cierto, y cada uno formará su propia opinión. Si quieren compartirla con nosotros en los mensajes, se los agradeceré muchísimo. Seguimos con la información. Desde que finalizó el descanso sabático este fin de semana y hasta anoche, el primer ministro Netanyahu mantuvo reuniones con los ministros del ala de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, y esto para convencerlos de que no se retiren, no hagan caer al gobierno si hay un acuerdo de cese de fuego que no implicará, por lo menos no desde el principio, el fin de la guerra como ellos exigen, y les dijo que esta vez sí, cuando termine el cese de fuego, no solo volverán los combates, sino también habrá desplazamiento de la población palestina para construir la ciudad humanitaria, esta idea de la que hablábamos la semana pasada, que presentó el ministro de Defensa Israel Katz, y que implica una ciudad con todos los servicios y ayuda humanitaria en Rafah, en la Franja de Gaza, a donde los gazatíes, después de un control de seguridad, podrían entrar, pero de donde no podrían salir. Anoche, el primer ministro Netanyahu llevó a cabo una reunión con el foro reducido de ministros que se ocupa de este tema y los más altos mandos de seguridad. Uno de los temas que se trató en la reunión fue justamente el de la ciudad humanitaria, y la situación es la siguiente. El ejército se opone a esta idea, no está de acuerdo, no solo por el enorme presupuesto que requiere. Tzahal debería construir infraestructura de agua, luz y otros servicios para los gazatíes, ocuparse de su seguridad y protección, de controlar que a esa ciudad humanitaria no entren personas armadas o miembros de Hamás, y todo eso llega a decenas de millones de shekels que Israel debería subvencionar. En Tzahal estiman que esta idea también va a perjudicar las posibilidades de liberar a los rehenes. Durante la reunión de ayer, el comandante en jefe de Tzahal, Eyal Zamir, presentó el plan que el primer ministro le indicó que preparase, y en ese momento, según informan hoy en Canal 12 de la televisión israelí y también otros medios, los ánimos se caldearon cuando Zamir le explicó cómo se llevaría adelante ese plan. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto? Zamir presentó el plan que incluye el traslado de 600.000 habitantes de Gaza al lugar de la ciudad humanitaria y dijo que tardaría aproximadamente un año en establecerse. Según el informe, los ministros dijeron que hay que acortar los plazos, y el primer ministro Netanyahu se enojó y casi que le gritó a Zamir: te pedí un plan realista. Netanyahu, dicen los medios, dice este informe de Canal 12, Zarak lejola madregot. Esto en hebreo literalmente significa tirar por las escaleras, pero en realidad lo mandó a pasear, sería, junto con su plan, y dijo que esa es la manera que encontró Tzahal, o sea, el ejército israelí, para hacer
que este plan no se lleve a cabo, pero que él, Netanyahu, está decidido a que sí se haga. Después de un extenso debate, el primer ministro mandó a los oficiales de las fuerzas de seguridad a diseñar un nuevo plan y presentárselo antes de mañana, y que esta vez debe ser más rápido, económico y realizable. Antes de dejar el tema Gaza, se viene una nueva flotilla de activistas pro-palestinos con ayuda humanitaria mínima, por supuesto, para la Franja de Gaza. El barco Handala zarpó ayer desde Sicilia con unos 15 activistas a bordo. Está operado por la coalición de la Flotilla de la Libertad, que también había enviado el barco anterior, el Madlin, en una misión para desafiar el bloqueo marítimo israelí. Varias decenas de personas, como vimos, fueron a despedir el barco con banderas palestinas, el pañuelo tradicional, la kefía y los gritos de rigor como Palestina libre. El barco va a hacer escala en Galípoli, en el sureste de Italia, donde se espera que se sumen 2 miembros del partido francés de extrema izquierda, la Francia Insumisa. Fuentes israelíes dijeron que Israel hará todos los esfuerzos diplomáticos para que el barco no deje Italia, no se acerque a esta zona, pero si no se logra, lo detendrá, tal como hicieron hace poco más de un mes con el barco, como recordarán, en el que llegó la activista Greta Thunberg, a quien el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, calificó de persona non grata. En fin, de la Franja de Gaza nos vamos a Irán y a la agencia de noticias semioficial Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, que informó en las últimas horas que el presidente iraní Masoud Pezeshkian resultó herido en una pierna durante un ataque aéreo israelí el mes pasado, mientras se encontraba en una reunión del Consejo Supremo Nacional de Seguridad de Irán. Según este reporte, el ataque se produjo el 16 de junio pasado y apuntó a la planta baja de un edificio en la zona oeste de Teherán. No dieron más detalles y allí estaba no solamente el presidente, también el presidente del parlamento iraní, Ghalibaf, el jefe del poder judicial, Gholam Hossein Mohseni Ejei, y otros funcionarios de alto rango. Siempre de acuerdo con este informe, 6 bombas o misiles impactaron en los accesos y puntos de ventilación del edificio, aparentemente en un intento por impedir la salida de quienes se encontraban en el interior y la entrada de aire. Aunque se cortó el suministro de energía eléctrica, los funcionarios lograron escapar por una escotilla de emergencia. Pezeshkian y otras personas sufrieron lesiones en las piernas al escapar. La semana pasada, el propio Pezeshkian había acusado a Israel de intentar asesinarlo. Lo hizo en una entrevista con el comentarista estadounidense Tucker Carlson, y la agencia Fars señaló que la información aparentemente precisa que Israel tenía para planificar y ejecutar el ataque ha llevado a las autoridades iraníes a investigar si Israel contaba con información privilegiada, dice el reporte. Vamos a la siguiente imagen porque el medio Iran International, vinculado a la oposición fuera de Irán, recoge hoy un reporte de la cadena Al Jazeera que dice que las autoridades iniciaron una amplia investigación sobre el intento de Israel de eliminar a Masoud Pezeshkian, una casa de brujas podría decirse, y cita a un funcionario iraní según el cual, abro comillas, el intento de asesinato del presidente Pezeshkian no quedará impune, Israel pagará las consecuencias. Además del presidente, el funcionario dijo que la operación tenía como objetivo a los jefes de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo y lo describió como parte de un plan
israelí para derrocar al régimen en Irán. Siguiente imagen, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, se burló, como adelantábamos en las últimas horas, de su homólogo iraní Abbas Araghchi. Dijo que está en pánico. Recapitulemos. Todo comenzó con declaraciones del primer ministro Netanyahu sobre las conversaciones entre Irán y Estados Unidos acerca del programa nuclear iraní y las posibilidades de que resuciten. En una entrevista con Fox News, la cadena estadounidense, emitida ayer, Netanyahu dijo que solo respaldará ese acuerdo, o sea, un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, si implica que la República Islámica no puede enriquecer uranio en absoluto, renuncia a su arsenal regional de agentes terroristas y no puede producir misiles balísticos con un alcance superior a 480 kilómetros. En su cuenta de X, Araghchi criticó a Netanyahu por su arrogancia, dicho esto entre comillas, según dijo, y lo acusó de dictar abiertamente lo que Estados Unidos debe o no debe decir o hacer en las conversaciones con Irán. Vuelvo a abrir comillas. Aparte de la farsa de que Irán acepte cualquier cosa que diga un criminal de guerra buscado, surge la pregunta inevitable: ¿qué está fumando exactamente Netanyahu? Y si no es así, ¿qué sabe exactamente el Mossad sobre la Casa Blanca? Cierro comillas, fin de la cita. Saar retuiteó la publicación y agregó: intento recordar la última vez que leí algo tan sudoroso y tenso. Intente mantener la calma, ministro. Bien, seguimos. Como solemos decir, en medio de todo esto, de las guerras, los políticos y todo lo demás, está la gente, y allí vemos a Lea Mosquera, ciudadana filipina de 49 años de edad, que falleció anoche debido a las heridas sufridas por el impacto de uno de los misiles balísticos lanzados por Irán el 15 de junio pasado y que impactó en la ciudad de Rehovot. La embajada filipina en Israel indicó que Mosquera llevaba un mes hospitalizada en el centro médico Shamir, donde fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas, y durante este tiempo estuvo acompañada por su hermana Joy, quien también trabaja como cuidadora aquí en Israel. El cuerpo de Lea será repatriado a Filipinas para su sepultura. Nos vamos a Siria desde Irán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó en la mañana de hoy sobre enfrentamientos entre tribus beduinas y combatientes locales en la ciudad de Sueida, de mayoría drusa, en el sur de Siria, que han causado la muerte de al menos 37 personas. El observatorio informó que 27 de ellos son drusos, incluidos 2 niños y 10 beduinos. El Ministerio del Interior anunció el cierre de la carretera Damasco-Sueida y que el ejército ya intervino en forma directa para frenar la violencia y remitir a los responsables a la justicia. Este es el primer brote de violencia con víctimas en esa zona de Siria, desde que los combates entre miembros de la comunidad drusa y las fuerzas de seguridad, la represión de las fuerzas de seguridad del gobierno sirio, causaron la muerte de decenas de personas en abril y mayo. Este fin de semana se informó de más violencia en Siria tras la matanza de alawitas, drusos, cristianos y el ataque a una iglesia en Damasco hace 2 semanas. Ahora les toca el turno a los chiitas. El cuerpo sin vida del clérigo jeque Rasul Muhammad Shahud fue hallado este fin de semana en la ciudad de Homs. El Consejo Chiita de Siria condenó el asesinato, que según dijeron se cometió con disparos mientras el jeque estaba en su automóvil cerca de un puesto de control. En la aldea Al-Masra, cerca de Homs, los residentes salieron a protestar por este acto de violencia.
Y una noticia positiva, por supuesto. Israel 1. anunció este fin de semana el lanzamiento de un nuevo satélite nacional de comunicaciones. Allí lo vemos. A bordo de un cohete Falcon 9 SpaceX, ¿le suena? Desde Estados Unidos. La industria aeroespacial de Israel y el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que el satélite Dror 1 fue puesto en órbita desde Cabo Cañaveral, allí en la Florida. El Ministerio de Relaciones Exteriores escribió este mensaje que vemos en X, que dice: este teléfono inteligente en el espacio de $200 millones impulsará las comunicaciones estratégicas y civiles de Israel por 15 años. Que tengamos muchas más buenas noticias, ¿no? Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.